Nunca creerás lo que el doctor vio al tomar mi mano en la madrugada de ese día brutal. En la oscura sala de emergencias, el reloj marcaba la 1:30. Un silencio escalofriante llenaba el aire, cortado solo por el susurro distante de máquinas. Y entonces, él apareció. El doctor, con su bata manchada de sangre, tenía una mirada que prometía secretos inimaginables. Cada paso que daba resonaba como un eco en mi mente. Algo en su expresión me heló el corazón. ¿Qué había visto en la penumbra de la noche? Las luces parpadeaban, creando sombras inquietantes en las paredes como si intentaran advertirme de lo que iba a suceder. Cuando me tomó la mano, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Su mano estaba fría, casi temblorosa, como si algo indescriptible lo hubiera marcado. «Tienes que escucharme», susurró, pero antes de que pudiera terminar, un estruendo sordo retumbó desde el pasillo. Un grito desgarrador siguió, seguido de un profundo silencio que sobrecogía. Mi pecho se sentía comprimido, el aire se volvía denso, cargado de tensión. Sentí que el nudo en mi garganta crecía, mientras la presión de su mirada revelaba más que palabras. Había algo en ese lugar, una presencia oscura que amenazaba con tragarnos. Las luces se apagaron de golpe, sumiéndonos en la oscuridad más absoluta. Mi corazón latía descontrolado. ¿Qué es esto?, me pregunté a mí mismo, mientras la angustia comenzaba a apoderarse de mí. Antes de que pudiera procesar el miedo, el sonido de las puertas de emergencia se abría violentamente. Una figura entra corriendo, empapada en sudor y terror. «No dejes que te toque», gritó con una desesperación que heló mi sangre. Mis ojos se abrieron aún más, y mi mente buscaba respuestas. ¿Qué demonios estaba pasando? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán pronto. Y ya que estás, dale un buen like, realmente me ayuda un montón con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectar. En ese mismo instante, todas las luces volvieron a la vida, iluminando la sala con una intensidad abrumadora. Caí en cuenta de que el doctor estaba temblando. «Lo que vimos, no deberías saberlo», murmuró con voz quebrada. Una sensación de pavor se apoderó de mí mientras él se giraba hacia la figura recién llegada. La inquietud regresaba, y la pregunta resonaba en mi mente: ¿qué era eso que no debía saber? ¿Y cómo una simple toma de mano podría desatar una tormenta de horror? Sin poder contenerme, me acerqué un poco más, ansioso por descubrir la verdad que acechaba en la oscuridad. El doctor se giró lentamente hacia mí, su rostro pálido iluminado por la luz intermitente del monitor. Había un miedo en sus ojos que reflejaba el mío, un reconocimiento silencioso de que, en ese momento, estábamos atrapados en algo mucho más grande que nosotros. La figura que había entrado corriendo se desplomó cuán larga era en el suelo, jadeando y temblando, como si la misma vida le hubiera sido arrebatada en un instante. «Es real, lo que está ahí afuera es real», gritó, mientras su mirada se dirigía a la puerta, como si esperara ver al monstruo que la había perseguido. No podía evitarlo, mis músculos se tensaron como cuerdas, era como si la sala estuviera llena de una energía invisible, pulsando con cada respiro, y mi sentido de la realidad comenzaba a desvanecerse. «¿Qué viste?», le pregunté, casi incapaz de articular las palabras, temiendo la respuesta. El doctor se acercó a la figura, cuyos ojos desorbitados traicionaban un terror absoluto. «Tienes que contarles. Tienes que advertirles», murmuró con una voz quebrada, antes de que ella rompiera en sollozos. «No puedo. No puedo», queman a medida que sus palabras se deslizaban por sus labios.
el aire en la sala parecía volverse más denso, como si estuvieras nadando en un mar de desesperación. El eco de su pánico reverberaba en las paredes, transformando el espacio cerrado en una prisión de terror. No podía contenerme ante la inminente tormenta de revelaciones por venir. ¿Quema? ¿Qué quema? Le insistí. El doctor, apretando sus manos, pareció luchar contra alguna sombra que lo acechaba. Con cada segundo, el ambiente se tornaba más malévolo, hasta el ruido de las máquinas parecía gritar en agonía. Luego, de repente, las luces comenzaron a parpadear de nuevo, una figura sombría apareció en la puerta, sus contornos borrosos estaban envueltos en oscuridad, y antes de que pudiera reaccionar, la electricidad se cortó de nuevo. Por un momento, un profundo silencio se cernió sobre nosotros. La oscuridad era espesa, casi palpable, y mi mente se llenó de imágenes distorsionadas de lo que podríamos estar enfrentando. Este silencio se rompió cuando un grito resonó cerca de mí. Era el doctor, su voz ahogada en la penumbra. No. Nunca deberías haber venido aquí. Mi corazón se detuvo, sentí como si el aire se escapara de mis pulmones. El pánico se alzó dentro de mí, y antes de que pudiera hacer algo, la figura desapareció abruptamente, como si nunca hubiera estado allí. Fue entonces que un sonido penetrante y horrible empezó a llenarme la mente, un murmullo enloquecedor que parecía salir de las paredes mismas, como si las almas atrapadas estuvieran tratando de gritar. Mis pensamientos giraban en espiral mientras trataba de encontrar un sentido entre el caos. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué sabía el doctor que yo no sabía? A medida que el miedo se transformaba en desesperación, conocí que debía salir de ahí. Pero los recuerdos de la figura oscura marcaban cada paso, cada decisión. La posibilidad de que algo maligno acechara no solo en la sala, sino en cada rincón de esa noche, se volvió abrumadora, y en la mirada del doctor, alcancé a ver algo más, un fervor, una locura. ¿Qué hemos desencadenado? Susurré, mi voz temblando en el vacío que nos rodeaba. La respuesta que obtuve fue un eco helado, y el suelo vibró levemente bajo nuestros pies, como si la misma estructura de aquel lugar estuviera a punto de ceder ante un terrible juicio. El reloj marcó las 2 en punto, y su interminable tic-tac se sintió como un presagio. Pronto, todo lo que creías que era real se desmoronaría. Mi corazón se detuvo cuando vi algo moverse en la esquina. ¿Algo se acercaba? ¿Podría ser la clave de nuestras respuestas o el principio de nuestro final? Un escalofrío recorrió mi columna al ver aquella sombra acercándose. Era como si cada fibra de mi ser supiera que algo terrible estaba a punto de suceder. El murmullo cesó, pero el aire permanecía cargado de una tensión insoportable. No podía dejar de pensar en las palabras de la mujer, en el horror que había traído con ella. Queman, quema se repetía en mi mente, como si fuese un mantra aterrador. La figura se acercó más, emergiendo lentamente de la oscuridad, revelando una forma humana que no podía ignorar. Su cara estaba retorcida en una mueca de terror, la boca abierta en un grito silencioso que desgarraba el alma. Me di cuenta de que no era solo miedo lo que emanaba de su ser, sino una desesperación palpable, algo más profundo, una advertencia que clamaba ser escuchada. El doctor, no te acerques. La voz de la mujer resonó en el aire como un eco distante. Su tono cargado de pánico se entrelazaba con el horror que sentía, consumiéndome en la misma locura que la había atrapado. El doctor, sin embargo, estaba paralizado, su rostro blanco como un lienzo mientras el terror se dibujaba lentamente en sus ojos. ¿Qué eres? Logré murmurar, mis palabras apenas escapando de mis labios. La figura no respondía, pero su mirada se centró en mí, y en ese instante, comprendí que no era una simple víctima de este horror, era el mismo terror personificado. Las luces volvieron a parpadear, revelando breves destellos de la habitación que se desvanecían casi al instante. En esos flashes, vi las paredes cubiertas de sombras inquietantes, como si el pasado de aquel lugar estuviera susurrando secretos oscuros. Estaba atrapado en un ciclo de miedo,
y el tiempo parecía haberse congelado en una agonía constante. Sin previo aviso, algo se desató. El murmullo rompió el silencio nuevamente, más fuerte, más voraz. Las máquinas comenzaron a sonar, sus gritos electrónicos llenando el ambiente. Mi corazón latía desbocado, y fue entonces cuando el doctor se movió, avanzando hacia la figura con un impresionante fervor, como si hubiera encontrado respuestas en un territorio prohibido. ¿Qué has hecho? No te acerques. Grité, tratando de detenerlo. Pero él no escuchaba, sus ojos ardían con una obsesión. En ese instante, un rayo de luz iluminó brevemente su rostro, y en él vi una mezcla de locura y determinación. Tengo que entenderlo, tengo que saber, y al pronunciar esas palabras, el mundo se desmoronó. La figura pareció expandirse, como una sombra devoradora que engullía todo a su paso. No puedes escapar, resonó su voz, profunda y aterradora, mientras un frío helador llenaba la sala. A medida que el aire se volvía denso, empecé a perder la percepción del tiempo y el espacio. Era como si las reglas de la física se desmoronaran ante la presencia de aquel ser. La mujer, ahora en una postura desesperada, gritó una vez más, está buscando más almas. Debemos salir de aquí. Pero el doctor, movido por una fuerza que no comprendía, parecía acercarse más a ese horror en lugar de alejarse. El suelo retumbó, y una grieta se abrió, como un abismo insaciable que se tragaba la esperanza misma. El terror se apoderó de mí. ¿A dónde escapar? ¿Qué estaba pasando? Y allí, en medio del caos, comprendí que nuestras elecciones, nuestras decisiones, determinarían quién sobreviviría a esta noche de horror. Sin embargo, en un último segundo de lucidez, un grito desgarrador se alzó sobre todo el ruido. Eran los ecos de aquellos que se habían perdido antes que nosotros, que aún yacían atrapados en este lugar maldito. Ahí me di cuenta, no solo estábamos siendo perseguidos por la oscuridad exterior, sino que también se desataban los demonios dentro de nosotros, las grietas se expandían todavía más, y la mujer gritó, el tiempo se acaba. Pero la pregunta seguía resonando en mi mente, ¿podríamos salir o habíamos aprendido demasiado? Las sombras se entrelazaban con nosotros, succionando nuestras esperanzas, mientras un deseo de respuesta ardía en mi pecho. ¿Qué revelarían las sombras antes de que se cerraran sobre nosotros? El suelo tembló bajo nuestros pies mientras la figura oscura se expandía aún más, como si quisiera abrumarnos con su presencia escalofriante. Una evidencia de su poder se manifestaba en el aire viciado que nos rodeaba, y el verdaderamente horrible se desató. Las luces parpadearon frenéticamente, creando un baile macabro de luz y sombra que replicaba el tormento en mi pecho. La mujer se desplomó, presa del pánico, y yo sentí que la desesperación se anidaba dentro de mí como un hueco que crecía a cada latido. «Doctor», grité, pero mi voz se perdió en la cacofonía ensordecedora de las máquinas. Cada pitido y cada zumbido eran como gritos de advertencia, como si el hospital mismo se rebelara contra la oscuridad que se avecinaba. Esa figura, un monstruo salido de las mismas pesadillas más oscuras, se dirigía a él. Su esencia estaba llena de una determinación que superaba al miedo que lo abrumaba. Lo vi acercarse, atravesando un puente invisible que lo unía al horror. No puedes entenderlo. Repetí, como un mantra casi absurdo. Pero el doctor no se detenía. Su mirada se había transformado en algo que ya no reconocía. Cada paso que daba hacia la figura resonaba como una sentencia de muerte, no solo para él, sino para todos nosotros. «Sal de ahí», imploré con la voz quebrada. La mujer, en un gesto desesperado, se lanzó hacia el doctor, intentando hacerle volver a la realidad, pero el abismo entre ellos parecía crecer más. De repente, un relámpago de entendimiento cruzó su rostro. «Tienes que salir de aquí. Tienes que dejarlos ir», gritó ella, con esa mezcla de terror y determinación que solo se encuentra en momentos críticos. La grieta en el suelo se amplió aún más,
Y sentí que la esperanza se marchaba de la misma manera que la luz se escapa de un ocaso. El doctor se detuvo, su rostro lleno de una mezcla incomprensible de emoción y horror. Fue como si se derrumbaran todas sus convicciones en un solo movimiento. El conocimiento es una prisión, murmuré para mí mismo, recordando las palabras de alguien que una vez conocí. Mientras tanto, comenzaba a atisbar que cada uno de nosotros había traído nuestras propias sombras a este lugar. Nuestras luchas internas nos habían conducido aquí, y ahora, enfrentadas con esta oscuridad, estábamos al borde de una revelación catastrófica. ¿Qué estamos haciendo? Me pregunté en voz alta, pero en este momento, el eco de la pregunta se sintió vacío, como si un malestar magnánimo se apoderara del aire. Frente a nosotros, la figura estaba lista para devorarnos. El doctor dio un paso al frente, y en ese instante, su mano se alzó hacia mí. «Tómame», gritó, sus ojos llenos de desesperación. Pero en lugar de extender mi mano, algo dentro de mí se rebeló. Sabía que si tomaba su mano, me arriesgaría a ser arrastrado al abismo con él. «No, no lo hagas», le grité, pero ya era demasiado tarde. La conexión se estableció, y el aire se volvió eléctrico. Su toque hizo vibrar algo en mí, un eco distante que resonaba como una parte olvidada de mi ser. De repente, su mirada se transformó nuevamente, no había locura, sino un brillo de comprensión. Y antes de poder razonar si aquello era la salvación o la condena, el suelo bajo nosotros se partió, revelando una oscuridad infinita. La figura lanzó un grito ensordecedor, y las sombras comenzaron a engullir todo a su paso. Solo había una pregunta que permanecía flotando en el aire: ¿qué secretos ocultaba realmente aquel lugar? Mientras la oscuridad nos atrapaba, me aferré a la última pizca de esperanza. ¿Podríamos desentrañar los misterios que nos rodeaban antes de que fuera demasiado tarde? En medio de ese caos, se abrió una nueva grieta, y no solo en el suelo. El eco de antiguos nombres reverberó entre los muros, prometiendo respuestas, pero ¿a qué costo? La oscuridad se arremolinaba a nuestro alrededor como un torbellino de sombras, y las partículas del aire parecían cargadas de angustia. En el instante en que la conexión se estableció, el tiempo se detuvo. El doctor y yo quedamos suspendidos entre dos mundos, atrapados en una danza de luces y ecos distorsionados. Sentí que mis pensamientos se deslizaban entre una niebla abrumadora de memoria y miedo. Las paredes del hospital comenzaron a crujir, como si la estructura misma se quejara de los secretos que albergaba. La figura oscura se erguía inmensa, sus contornos burdos temblaban y cambiaban, retorciéndose en formas grotescas que desafiaban toda lógica. La mujer, aún en el suelo, cubrió su rostro con las manos, pero incluso en su desesperación, podía sentir que sus ojos todavía buscaban a su médico, a su faro en medio del tormento. «Doctor», grité, pero mi voz sonó débil, casi ahogada por el rugido de la oscuridad. La grieta en el suelo se amplió más, revelando un abismo que parecía devorar todo a su paso. El doctor se mantenía firme, pero una chispa de duda cruzó su mirada. Era un instante en el que todo podría cambiar, un instante de revelación. En ese momento, la figura oscura avanzó, su presencia era fría y asfixiante, pero con cada paso, algo en su esencia comenzó a revelarse. Vi rostros en las sombras que danzaban alrededor de ella, sombras de quienes habían sufrido y clamaban en silencio. Cada uno de ellos había sido parte de algo más grande, algo terrible que involucraba al hospital y al propio doctor. «No se acerque», grité nuevamente, extendiendo mis manos, como si mis palabras pudieran construir una barrera invisible. «Esto no es lo que parece. Retrocede». Pero las palabras se desvanecieron en la mágica oscuridad, la figura se detuvo, como si contemplara nuestras súplicas. El doctor hizo un movimiento, indeciso, y mi corazón se encogió. Una parte de mí quería gritarle que se alejara, pero otra sabía que su curiosidad era parte de su esencia. «Si te quedas aquí, podrás comprender», murmuró el doctor,
más para sí mismo que para mí, como si las sombras le susurraran secretos que solo él podía escuchar. La mujer en el suelo levantó la mirada y, con voz temblante, dijo, él no tiene que entender. No aquí, no ahora. Sus palabras parecían resonar en el aire cargado, y, aunque temblaba, había una fuerza en su voz que capturó la atención del monstruo. Con una súbita determinación, me lancé hacia el doctor, aunque el abismo se expandía entre nosotros. Despierta. Recuerda por qué viniste aquí. No puedes dejar que la oscuridad gane. Eres más fuerte que eso. Las luces parpadeaban más rápido, como si la misma existencia del lugar estuviera en peligro. La figura daba pasos hacia el doctor, y me di cuenta de que el destino del hospital, de nuestras vidas, pendía de hilo. Sentí una conexión extraña que lo unía no solo a mí, sino a la misma esencia del horror que nos envolvía. Toma mi mano. Le imploré de nuevo. Si lo haces, podrás liberarte de este ciclo. Antes de que pudiera decidir, el doctor miró hacia mí, lleno de algo más que miedo. Sus ojos mostraban un anhelo, un deseo de redención. Pero, en su interior, luchaba con un peso que solo él podía entender. La figura extendió una mano torcida, mostrando garras afiladas que parecían dispuestas a tragarse cualquier luz que quedara. El aire se volvió irrespirable, y la tensión se cortaba como un cuchillo. La conexión se tensaba, y su decisión podría darnos la única oportunidad de escapar. Y antes de que pudiera pronunciar una palabra más, el suelo se balanceó nuevamente, y el grito de la figura resonó como un trueno, dejando claro que no solo habíamos despertado antiguos misterios, sino que estábamos a punto de desatar un horror mucho mayor. ¿Seríamos capaces de enfrentar aquello que se ocultaba en las sombras? La verdadera pesadilla apenas comenzaba. La grieta en el suelo se expandió con un rugido sordo, resonando en los rincones más oscuros de mi mente. El abismo parecía devorar no solo el suelo, sino también la esperanza que aún ardía en mí. Mi corazón palpitaba con fuerza, y las risas distorsionadas de la sombra se convirtieron en un eco hiriente que perforaba la atmósfera pesada. La figura oscura estaba más cerca, y la desesperación de la mujer en el suelo empezó a transformarse en una inquietante calma, como si supiera más de lo que dejaba entrever. Por favor, doctor. Clamé, dividiendo cada palabra con un grito de urgencia. No mires hacia adentro de ella. Retrocede antes que sea demasiado tarde. Él hizo un paso hacia adelante, como si un imán tirara de él. Las luces titilaban, y el tiempo parecía quedarse dormido en una trampa mortal. Las garras de la figura chisporroteaban en el aire, dejando un rastro de una energía que me hacía estremecer. Sin querer, una imagen me sobrevino, la primera vez que vimos juntos a una niña jugar en el jardín de aquel hospital, riendo a carcajadas. Había belleza en el dolor del pasado, pero la figura oscura parecía estar apoderándose de cada recuerdo. Quizás solo un momento, murmuró el doctor, su voz casi ahogada por el abismo que se abría ante él. La sombra pareció escuchar, y una risa maliciosa resonó en la oscuridad. No. Grité, sintiendo el pánico apoderarse de mí. En un impulso que movió cada fibra de mi ser, corrí hacia él, sin pensar en las consecuencias. Mis manos alcanzaron las de él antes de que pudiera retroceder, y una corriente eléctrica nos atravesó. En ese instante, vislumbré en sus ojos algo más profundo que la duda. Era una mezcla de culpa, desesperación y una súplica silenciosa. Al tomar su mano, sentí que un latido oscilaba dentro de nuestro contacto. La figura se tambaleó, como si la luz de nuestra conexión mostrara una debilidad en su formidable oscuridad. Un grito agudo surgió de su ser, resonando por los pasillos del hospital y haciendo vibrar las paredes. «Detente». Se oyó en ecos aterradores. «No puedes cambiar el destino. Nosotros lo decidimos». Le respondí con fervor. Pero mientras su mano se entrelazaba con la mía, noté que el abismo parecía palpitante, como si lo alimentara nuestro miedo.
Las caras de aquellos que se habían ido empezaron a deslizarse en mi mente, susurra al unísono de advertencia. Es una trampa. Sin embargo, el doctor luchaba con las sombras en su propio interior. Necesito entender, pronunció con un hilo de voz, atrapado en una lucha interna que no podía soltar. Las luces alrededor de nosotros titilaban frenéticamente, y su mirada se tornó hacia el abismo, una danza de atracción fatal que lo llamaba con nuevas promesas. Doctor, por favor. Mi grito fue una mezcla de angustia y determinación. Esto no es el camino. No lo permitas. Y en ese momento de crisis, el tiempo se detuvo nuevamente. La figura oscura levantó un brazo, y de sus garras emergieron sombras enredadas como serpientes, buscando su próximo alimento. Con cada movimiento, parecía que sacaba fuerzas para devorar lo que quedaba de nosotros. Recuerda por qué estamos aquí. Debemos luchar. Le imploré, sintiendo que el tiempo se dilataba en ese segundo eterno. Con un último esfuerzo, el doctor cerró los ojos, su rostro torcido entre el pavor y la resolución. Justo cuando parecía rendirse a la oscuridad, un brillo fugaz se encendió en su mirada, como si un rayo de esperanza asomara entre las nubes del tormento. «Ya no más», exclamó, y la energía de nuestras manos se intensificó, resonando con un eco justo en el corazón del abismo, pero, en un giro inesperado, la figura oscura rompió nuestra conexión, separándonos con un grito de rabia que reverberó en cada rincón oscuro del hospital. Una luz cegadora se desató en la grieta, mientras yo caía de rodillas, impotente. El horror en su grito se transformó en risa, cada nota era un cuchillo que desollaba nuestra victoria momentánea. Ustedes no comprenden la verdad, comenzó a reír, y una sombra más comenzó a emerger de su núcleo oscurecido, una forma aún más aterradora que la primera. Las paredes comenzaron a encogerse, y el abismo que nos había devorado previamente había traído consigo un nuevo terror a la vida. Era real y tangible, cada paso que daba acercándose a nosotros. La figura original se reía como una tormenta. ¿Qué más se escondía en las sombras? Podríamos enfrentarlo juntos, o la oscuridad había decidido, de una vez por todas, a quién perteneceríamos. La pesadilla había tomado forma velada, y el verdadero juego apenas comenzaba. La risa de la figura oscura reverberaba, un retumbar que me hacía sentir como si las paredes mismas del hospital se desmoronaran a nuestro alrededor. La sombra que emergió del núcleo ya conocido era más grande, más oscura, como un monstruo de pesadilla alimentándose de nuestros miedos. Retorcía su forma en una especie de burla grotesca, disfrutando de nuestra agonía. ¿Qué es esto? No puede ser real, murmuró el doctor, sus labios temblando mientras retrocedía, la luz de su existencia pareciendo desvanecerse a medida que la oscuridad avanzaba. Mis manos, llenas de sudor, seguían buscando su contacto, anhelando el hilo de esperanza que milagrosamente habíamos tejido un instante antes, pero la figura oscura parecía alimentarse de nuestra angustia, intensificando sus garras hacia nosotros como si pudiéramos ser estos simples peones en su juego retorcido. No hay salvación aquí, susurró su voz, que ahora era un coro de lamentaciones, solo aceptación, no podemos aceptar esto. Grité, pero mi voz era un eco impotente. Las sombras se arremolinaban, susurrando los nombres de aquellos que habíamos perdido, aquellos que habían quedado atrapados en los recovecos de lo que una vez fue el hospital. Sentí que el vientre de la tierra se ahogaba debajo de mí, una presión opresiva atrapando mis pulmones. El doctor, desbordando de dudas, parecía atrapado entre su propia moralidad y el deseo de entender el misterio que se desplegaba ante sus ojos. Intenté sujetarlo de nuevo, pero ya no me escuchaba. Las luces se atenuaron aún más, y el pasillo que una vez fue familiar se convirtió en un laberinto de sombras y susurros. ¿Cuántos han tenido que caer en el camino a la verdad? Musitó la sombra, dirigiéndose a él. La figura proyectó visiones de ancianos llorando, niños perdidos, todos atrapados en un ciclo de sufrimiento interminable.
Podía ver el efecto que tenía en el doctor, su expresión tornándose un lienzo de dolor y desgarradora comprensión. No, no puedo, no lo permitas, balbuceé, pero mis palabras se perdieron en la turbulenta atmósfera, como hojas arrastradas por el viento. La sombra parecía irse acercando, moviéndose lentamente, disfrutando de cada momento, tornándose casi seductora en su danza macabra. La figura original se alzó, su risa resonando junto con un grito desgarrador que enfrentaba a la oscuridad que había invadido su ser. Era un momento de terror puro, y todo mi cuerpo quería huir, pero algo más fuerte me mantenía en el lugar, un hilo de determinación que se tejía entre el dolor y la rabia. Debemos luchar. Grité, la fuerza de mi voz temblando en los ecos sombríos. Pero lo que recibió mi grito fue un susurro burlón. La figura oscura se volvió hacia mí, su rostro un abismo sin fondo. ¿Luchar contra qué? Contra el destino elegido. Las sombras comenzaron a girar en torno a nosotros, formando un remolino que me hacía sentir como una muñeca despojada de su alma. Podía ver en sus ojos, en los ojos del doctor, una lucha interna que se reflejaba en su rostro. La angustia se volvía más palpable, y algo dentro de mí se rompía ante la impotencia. Un susurro de advertencia surge en mi mente, un eco persistente que me decía que debíamos desenredar este juego de sombras y luz, que un solo paso en falso podría significar una caída irreversible. La sombra mayor se abalanzó hacia nosotros, una explosión de oscuridad y terror. Nada importa aquí. Se retorció entre carcajadas, enloqueciendo toda razón, cada recuerdo de esperanza. En ese instante, sentí una corriente de energía destellante, como una chispa que brotaba de la desesperación misma. Fue entonces cuando la realizé que el doctor ya no estaba a mi lado. Cerré los ojos, mi corazón latiendo a un ritmo frenético, y lo busqué dentro del caos. La sensación de vacío era brutal. No, no, no. Gemí casi en un susurro, la desesperación llenándome. Era demasiado. Me levanté, decidida a buscarlo, a rescatarlo de las garras de la sombra que lo había reclamado. Pero, cuando miré hacia el abismo, lo vi, él. Doctor, atrapado en la figura, como si el horror ya lo hubiera engullido. ¡Ayúdame! Gritó su voz, ahora distorsionada y perdida entre la oscuridad que lo succionaba. Sentí que el mundo se desvanecía a mi alrededor, y por un momento, todo se congeló. El destino lo es todo. Repitió la sombra, con un tono triunfal. Estaba claro, el verdadero desafío apenas comenzaba. Podríamos volver a unirnos en este juego oscuro, o nuestra lucha sería en vano. Sin saber lo que vendría, comprendí que tenía una elección que hacer. Y, en un rincón sombrío de mi mente, una pregunta se hacía cada vez más fuerte: ¿qué precio estaría dispuesta a pagar para salvar al hombre que una vez creí que podía salvarme? La risa volvió a fluir, y ella se preparaba para revelarnos su más oscuro secreto. El aire se espesó de una manera irrespirable, como si todas nuestras esperanzas se estuvieran aferrando a las sombras en un desesperado intento por sobrevivir. La figura oscura se movía con increíble rapidez, como una serpiente acechando a su presa, y cada vez que intentaba gritar, mis palabras se volvían gritos ahogados en la negrura abrumadora. La imagen del doctor atrapado en la oscuridad me perseguía. Su rostro, una mezcla de horror y súplica, se proyectaba en mis pensamientos, como una película rota que no podía detenerse. Cada instante de silencio se sentía como un martillazo en mi cabeza, angustiante e inevitable. Estaba convencida de que debía hacer algo, y rápido. «Doctor», grité, decidida a no dejar que la desesperación me consumiera. «Tienes que luchar. No te dejes llevar». Sin embargo, su mirada distante, perdida entre las garras de la sombra, me hizo sentir que mis palabras eran en vano. «Ayúdame». Resonó su voz desde lo profundo del abismo, apenas un susurro ensordecedor que se desvanecía a medida que la oscuridad lo absorbía por completo. Los ecos de su angustia circundaban como un lamento en el viento, y algo en mi interior estalló.
Adrenalina recorrió mis venas, llevándome a avanzar, desafiando cualquier límite que la sombra impusiera. Con cada paso que daba, el suelo vibraba como si el hospital estuviera vivo, o más bien, muerto y sediento por aquello que alguna vez fue vida. Empecé a buscar en mi mente, intentando recordar lo que habíamos descubierto desde nuestra llegada. La historia del hospital, los rumores de almas en pena, había algo. Era una conexión, un punto débil en la tela de terror que nos atrapaba. Las sombras danzaban a mi alrededor, burlonas, retorcidas y vibrantes, pero no podía ceder. En el remoto recoveco de mi conciencia, recordé un viejo cuento que había escuchado sobre cómo las sombras alimentaban su fuerza de las emociones humanas. Debía hacer algo para romper su poder. Con un profundo aliento, levanté la cara hacia la oscuridad. Eres solo una ilusión. No tienes poder sobre mí. Declamé, cada palabra resonando como un baluarte en la noche. La figura oscura se detuvo, momentáneamente confundida por mis palabras, como si en efecto, mi desafío le hubiese hecho tambalearse. ¿Ilusión? Eres tú quien ha decidido ignorar los hechos, susurró, ahora con un tono menos triunfante, como si la broma empezara a perder su fuerza. Aproveché ese instante. Doctor, escucha. Él no puede definirnos. Tú decidiste salvar vidas. Recuerda por qué estamos aquí, recuérdalo. Mis palabras eran un faro, vibrantes con la esperanza de que todavía había una chispa en su interior, una luz que podía disuadir a la oscuridad. Su evolución era imperceptible, aún seguía atrapado, pero algo en su mirada comenzó a cambiar, como si luchara por despertar de un profundo sueño. La sombra, sintiéndose amenazada, lanzó un grito ensordecedor que se sintió como un tsunami de oscuridad, corrigiendo el rumbo. No permitiré que encuentres la luz, rugió, la risa siendo ahora un eco de furia. De pronto, como un destello, recordé el viejo amuleto que llevaba en el bolsillo, un regalo de mi abuela, que decía que podría protegernos de lo malo. Busqué frenéticamente, sintiendo la fría superficie del objeto, mientras la sombra se abalanzaba sobre mí. Enfrentémosla juntos. Grité, sosteniendo el amuleto en alto. Muestra tu poder. La oscuridad se detuvo en seco, observando con desdén el objeto brillante que resplandecía débilmente. De repente, el doctor reaccionó, sus ojos vuelven a encontrarme, brillantes y llenos de vida. Tómame la mano. Instó, entre el caos, pero, en ese instante, la sombra arremetió con furia, la habitación temblando a su alrededor, amenazando con desvanecerse en la nada. ¿Sería suficiente este último hilo de esperanza para enfrentar al abismo? El tiempo se hizo eterno y, antes de que pudiera responder, un sudor frío se apoderó de mis manos. ¿Es ahora o nunca? Pensé, mientras el mundo alrededor se desmoronaba. ¿Qué pasaría si la luz que había decidido invocar se desvanecía en medio de la tormenta? La decisión me explotó en el pecho. Con un grito, extendí la mano hacia el doctor. Juntos. Exclamé. Pero antes de que nuestras manos se unieran, la oscuridad inundó el espacio, y en la última fracción de segundo, un eco resonó. ¿Realmente crees que puedes salvarlo? La respuesta aguardaba en la penumbra, ocultando la verdad que podría cambiarlo todo. La oscuridad se abalanzó como un monstruo, un velo impenetrable que nos envolvía en un abrazo helado. El susurro amenazador reverberó en la habitación, un grito de triunfo de la sombra que parecía saber exactamente lo que pensábamos. ¿Salvación? No hay tal cosa en este lugar, se burló. La voz era como un canto de sirena, seductora y aterradora, arrastrando mis pensamientos hacia un pozo de desesperación. Destellos de la vida del doctor cruzaron por mi mente, imágenes de sus risas y su compasión. Aquella no era la forma de dejarlo ir. No, grité, apretando el amuleto, sintiendo el frío metal convertirse en calor contra mi piel. Tú no decides nuestro destino. Las sombras se agitaron, como si sintieran el peso de mis palabras, y el eco del doctor resonó una vez más. Ayúdame. La desesperación hizo que mi corazón se retorciera.
Aquel era un momento de elección, un punto de inflexión que podría sellar nuestro destino. ¿Y si fallaba? Pero, ¿y si no intentaba nada? La sangre corría por mis venas como lava hirviendo, ardiente y decidida. Déjame ver, musité, girando el amuleto hacia la figura oscura. De repente, el símbolo brilló con un resplandor áureo, iluminando el espacio en un tenue brillo que parecía repeler la negrura. La sombra retrocedió, titubeando ante la luz. «Eso no puede ser», gritó, y su voz se tornó estridente, como el crujido de un cristal roto. «Tómame la mano». Urgí nuevamente al doctor, mis palabras llenas de fervor. Las sombras a nuestro alrededor comenzaron a agitarse violentamente y el aire se volvió electrizante. El doctor finalmente extendió su mano hacia mí, un hilo de esperanza iluminando un camino entre la oscuridad. El contacto fue inmediato, una corriente vibrante recorrió nuestros cuerpos, como si nuestras energías se fusionaran, desafiando el abismo que nos rodeaba. Pero la sombra no estaba dispuesta a perder sin luchar. Un grito de furia resonó, y de repente, la habitación estalló en un caos de luz y sombra. La figura oscura se arremolinó a nuestro alrededor, alimentándose de nuestros miedos. «Toma lo que es tuyo», bramó, extendiendo sus garras hacia nosotros. Sentí que mi ser se desvanecía, la fuerza que me había sostenido empezaba a flaquear. Con cada palabra susurrada por la oscuridad, la duda se colaba en mi mente. ¿Podríamos realmente vencer a esta entidad? «No te rindas, por favor», imploré, mirando al doctor. Sus ojos brillantes me respondieron con una mezcla de determinación y duda. «No podemos dejar que nos consuma. Luchemos». La luz del amuleto se intensificó, una corona de destellos dorados que convirtió la oscuridad en sombras bailantes. La figura dejó escapar un alarido que reverberó en las paredes, llenando la habitación de un dolor indescriptible. «Tú me perteneces también», gritó con desdén, mientras las sombras se retorcían como serpientes enfurecidas. «No», grité de nuevo con toda la fuerza que me quedaba. «Tu poder está vacío. No tienes nada que ver con esto». Mi voz resonó en el aire, desafiante y clara, y en ese instante, el doctor aferró mi mano con mayor fuerza. La conexión entre nosotros se convirtió en un faro de luz, una chispa que parecía atraer a las sombras hacia ella. Sin embargo, en ese momento de euforia, una inquietante revelación asomó detrás de la cortina de sombras. «Este juego apenas ha comenzado», clamó la voz oscura, desvaneciéndose en ecos que se fundieron con el viento. Un silencio absoluto se apoderó de la habitación. ¿Era esto lo que nos esperaba al final de nuestra pelea? La sombra podría haber retrocedido, pero sabía que no se había ido para siempre. Un escalofrío me recorrió la espalda al darme cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. La luz aún brillaba en nuestras manos, pero una nueva pregunta se alzó en nuestro horizonte. ¿Qué pasaría si la oscuridad se tomaba su tiempo para recuperar lo que era suyo? Y, más inquietante aún, ¿sería capaz de tentarnos desde nuestras propias fragilidades? La sombra regresaría, eso era indudable. Cada sombra, cada promesa rota se colaba en nuestras mentes, y el precio a pagar podría ser más alto de lo que habíamos imaginado. El silencio en la sala de emergencia se sentía denso, como si el aire estuviera cargado de siglos de secretos no revelados. La sombra había retrocedido, pero sabíamos que no había desaparecido. Las luces brillaban con una intensidad vacía, ya no representaban esperanza, eran un recordatorio del horror que aún acechaba. La figura oscura se retiró momentáneamente, pero su regreso era solo cuestión de tiempo. El doctor me miraba, su rostro marcado por una mezcla de miedo y determinación. A medida que nuestros corazones latían al unísono, comenzamos a recordar quiénes éramos realmente, más allá de la oscuridad. Con la mano entrelazada, sentí que una energía renovadora comenzaba a fluir en nosotros. «Debemos unir nuestras fuerzas», le dije, mientras la realidad empezaba a tomar forma alrededor nuestro. «No podemos permitir que nos consuman los miedos.
La luz del amuleto vibraba, pulsando con cada latido de nuestros corazones, recordándonos que aún había algo poderoso en nuestra unión. El hospital, un laberinto de angustia y desesperación, ahora se convertía en un campo de batalla. En ese instante, tomamos una decisión: no seríamos víctimas. El conocimiento que habíamos acumulado, las historias de aquellos atrapados en las sombras, todo se volvía un arma contra la oscuridad que nos rodeaba. ¡Vamos!, gritamos juntos. Con cada paso, la luz brillaba más intensamente, y el eco de nuestras voces resonaba en los pasillos, una música de valentía que desafiaba al abismo. La figura oscura, al mismo tiempo feroz y tentadora, comenzó a materializarse de nuevo. Regresaron para pedir más, resonó su voz, burlona y profunda. No más, respondí con firmeza. Hoy reclamamos lo que es nuestro. El doctor asintió, su mirada sugiere que entendía el peso de sus propias decisiones. La sala a nuestro alrededor comenzó a vibrar, todo lo que alguna vez había sido un refugio ahora se presentaba como una trampa. Pero nosotros teníamos el poder de cambiar el juego. Hacia la verdad, exclamó el doctor. Con un paso decidido, avanzamos juntos, cada zancada hacía temblar las sombras, y con cada grito de desafío, la oscuridad comenzaba a desenmarañarse como una cobija destapada. A medida que la figura se acercaba, podíamos ver su forma exacta, un collage de rostros atormentados que constantemente cambiaban, reflejando nuestros propios miedos. Eres nada sin tu poder, grité, desafiando su esencia. Al escuchar nuestras palabras, la figura se convulsionó, gritando en agonía. La luz del amuleto crecía, iluminando la verdad en cada rincón. Tú eres solo una ilusión alimentada por nosotros, añadí, y el doctor se unió a mí, sus palabras resonando como un tambor de guerra. No tomaremos el camino de la oscuridad. Las palabras eran nuestros aliados, y la verdad, la habilidad de recordar nuestro propósito y nuestra conexión, empezaba a superar la desesperación. La sombra, viendo que nuestra luz crecía más fuerte, lanzó un grito de rabia, sus brazos retorciéndose, como un grupo de serpientes atrapadas en su propia red. No pueden ganar. Esto nunca se detendrá, rugió. Pero sí, lo haremos, respondí, confiando plenamente en la fuerza de nuestra unión. Con cada paso, nuestra luz cerraba la brecha que la sombra había creado. Podía sentir cómo la desesperación ya no tenía control sobre nosotros. El doctor y yo nos giramos el uno hacia el otro, entendiendo que esta batalla no era nuestra, sino de todos los que habían estado atrapados aquí antes. Con ese pensamiento, el brillo del amuleto se transformó en un torrente de energía, iluminando el lugar y extendiendo su luz hacia los rincones más oscuros. La figura oscura comenzó a desvanecerse, los rostros atrapados en su ser se distorsionaban, llamando a sus propios recuerdos, y luego desaparecieron en un susurro. No. Esto no puede ser, gritó la sombra, mientras su poder se desmoronaba, incapaz de aferrarse a la luz que crecíamos, y así, con cada palabra de aliento, con cada pedido de justicia, una barrera se levantó entre la oscuridad y nosotros. Comenzamos a sentir que una esperanza genuina brotaba en nuestros corazones. La sombra se desintegró, humeando como si se extinguiera bajo el sol naciente, y el eco de sus quejas se desvaneció con una última exhalación de derrota. Un nuevo silencio se instaló en la sala de emergencias. Con las luces hieráticas brillando sobre nosotros, experimentamos la realidad de nuestra victoria. Nos miramos en abrazos cercanos, la tensión del miedo comenzaba a desintegrarse, pero había un sentimiento en el aire, una conciencia de que este no era el final. Habíamos luchado, sí, pero el camino hacia la sanación también debía continuar. Sin embargo, por primera vez en una larga etapa, la esperanza brillaba con autenticidad. Y justo cuando creímos que todo había terminado, una cálida luz iluminó nuestras almas, reafirmando nuestra conexión, no solo entre nosotros, sino con aquellos que habían estado luchando. Siempre estaremos unidos,
susurró el doctor, y su voz resonó en el silencio nuevo. Nunca volveremos a ser víctimas, y en ese instante, el hospital que había sido un campo de terror fue transformado en un lugar de sanación, en un nuevo comienzo. El miedo había sido reemplazado por la luz del amor y la amistad. Para siempre recordaríamos lo que habíamos enfrentado y, sobre todo, lo que habíamos logrado juntos. Ahora, queridos amigos, esto es todo. Pero no dejen que la historia termine aquí. Si te ha gustado, suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para que el algoritmo sepa que quieres más contenido emocionante. Comenta con tus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, porque este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Gracias, comunidad.